Y ¿cómo están, gente? Estamos aquí con otro video, esta vez con la nueva sección que les dije que ya venía, que era podcast hablando con influencers, creadores de contenido, VTubers, entre mucha más gente. Y bueno, pues hoy nos encontramos con esta gran chica que hace contenido en YouTube, contenido en redes sociales y hace una gran serie que estoy seguro que a todos les va a gustar. Igual luego aquí se las dejaré en la descripción para que vayan y la vean. Está muy buena la serie, a mí me encanta muchísimo. Les presento a la hermosa Scar. Hola a todos y muchas gracias, Chico Eléctrico, por haberme invitado a este podcast. Es un honor para mí estar aquí hoy. Me da mucho gusto que me hayas aceptado la invitación. Y bueno, supongo que muchos de mis suscriptores y la gente nueva que vendrá a verme quisieran, no sé, conocer un poco de ti. No sé si quieras presentarte un poco y contarnos pues algo de lo que haces, de lo que haces del canal, de tu serie, algo que te gusta hacer. Bueno, pues ya saben, soy Scarwell Son, el nombre completo de mi canal. Empecé en el año 2018 a publicar todas las primeras animaciones. Y con el tiempo fui agarrando práctica, me fue gustando hasta que surgió Is It Love y es a lo que prácticamente me dedico 24/7. Hay veces que me tardo en subir capítulo, pero siempre estoy trabajando. Y aparte de eso, pues también me dedico un poco a lo que es el fandom. Siempre tengo ahí una lista de reproducción en el canal donde pueden ver todos los fandoms que he hecho, por si les interesa ahí. Y eso es básicamente lo que hago ahora. Sí, me imagino, cuando veo los comentarios y la gente diciendo cuándo va a salir el siguiente capítulo, es como, ya lo quiero, ¿qué está pasando? Es más, yo cuando vi tus primeros capítulos era como de que va a salir hasta ¿cómo se llama? Hasta Halloween, es lo que yo me imaginaba, yo decía, por los creepypastas y esas cosas. Digo, yo no soy tan fan de los creepypastas. El único que me gustaba era Yete Killer. Todos los demás los dejaba siempre como de lado, pero Yete Killer siempre fue mi favorito. De hecho, hice yo un video en mi canal de su historia, una historia alternativa de Yete Killer. Igual, si quieres, Sí, luego te... igual Jeff Sí, Killer es mi favorito. sí, luego te paso el video y me dices qué tal, ¿eh? Porque es una historia que se me ocurrió también hace mucho, hablando de Yete Killer y una historia de cómo más o menos se creó el personaje. Vale, vale. Bueno, el día de hoy, gente, pues invité a Scar para hablar de un tema, y el tema que hoy vamos a tocar en este video, en este podcast, va a ser acerca de las series y las películas, algo que pues todos vemos para entretenernos, para divertirnos o simplemente, pues no sé, para estar con los amigos y disfrutar de momentos de sentimientos, de emociones, aventura, etcétera. Y bueno, voy a estar aquí con Scarros y le voy a hacer unas preguntas acerca de pues lo que es exactamente lo que ella ha visto en alguna de sus películas favoritas o series favoritas que ha visto en la tele o en el cine y así. Así que bueno, para comenzar, comenzaremos bueno con la primera pregunta, que sería Scarverson, ¿cuál ha sido tu película favorita y la que sigues viendo actualmente y la serie que ahorita estás viendo y que por qué recomendarías que la gente la viera? Vale, pues si hablamos de mi película favorita, los que me siguen ya sabrán que me gusta mucho Marvel. Mi película favorita es Capitán América y el Soldado del Invierno. O sea, esa película me encanta, la puedo ver una y mil veces. Y pues, o sea, yo más que todo lo que veo en ese tipo de películas, aparte de los efectos y tal, son las coreografías de pelea y la historia que tiene. A pesar de que es de superhéroes, pues la verdad es que tiene muy buena historia esa película. Y más si son fans del Capitán América, creo que les va a gustar bastante. Esa la recomiendo a full. Y mi serie, bueno, la serie que estoy viendo actualmente creo que no estoy viendo ninguna serie, pero eh, una de las que me ha gustado, bueno, supongo que muchos la vieron en su día, fue esta de, bueno, El Juego del Calamar o Ah, sí. Dahmer, todas estas series que son así como muy, en parte, como gore y polémicas a la vez. Me gustan mucho, pero es porque pues tienen buena historia, ¿no? Y entonces, y bueno, aparte de eso, también siento que me sirve para inspirarme un poco en la serie, más como con cosas que son gore, porque pues bueno, es Yandere Simulator. Sí, Entonces, pues recomendaría esas dos. sí. De hecho, hablándolo así como así, la forma en la que está ahorita, como estás peinada, me hace recordar a la jugadora 67. No sé si la recuerdes.
de Juego de Calamar? Sí, se llama Seviok, creo. Sí, estás peinada casi igual. Casi. Ay, ese era uno de mis personajes favoritos en esa serie. ¿Y tú crees que tu película favorita y las series que has visto, crees que la gente las debería ver? ¿Con qué condiciones y por cuáles razones deberían verla? Bueno, en el caso del Capitán América y el Soldado del Invierno, sí creo que es para la gente que le gusta, bueno, los superhéroes, Marvel y todo lo que es como conspiraciones, porque un resumen rápido es que esa peli se centra en que Hydra pues está invadiendo todo lo que es S.H.I.E.L.D. y nadie sabía, entonces Sí. siento que aparte de la gente que le gusta la acción y como una buena historia, recomiendo mucho esa película. O sea, está muy bien escrita y Sí. tiene muy buenas coreografías de pelea, Ajá. entonces sí, o sea, la verdad es que la recomiendo bastante. Y en cuestión de series, bueno, Dahmer, siento que también es para la gente que le gusta así como ver documentales de asesinos seriales y cosas así. Ajá. Esa serie, o sea, comparada con el caso real, está muy bien hecha, o sea, se parece bastante el actor Evan Peters al Jeffrey Dahmer real. Ujú. Y pues sí está bastante fuerte, o sea, aunque no es muy gráfica, todo lo que representa está bastante fuerte, entonces creo que a las personas que les gusta ver estos documentales y ver la vida de asesinos seriales, creo que la de Jeffrey Dahmer está muy bien retratada en la serie. La verdad es que Netflix se rifó ahí, Ok. de milagro. Ok. Sí. Y pues la del Juego del Calamar, pues a la gente que igual le gusta el gore y como que la adrenalina, ¿no? Creo que muy pocas series han logrado eso, como que engancharte desde el primer capítulo, porque he escuchado que mucha gente se la acabó como en 2 días el Juego del Calamar. Entonces sí, engancha bastante esa serie, o sea, tanto historia como gore también la recomiendo. Sí, de hecho algo que mucha gente no sabe de mí y ahora lo vas a ver ahorita en este podcast y que ahora tú vas a saber y que de hecho la gente que todavía ni siquiera me conoce fuera de la cámara lo sabe, es que yo no soy de las personas que cuando sale algo nuevo lo ve de inmediato. Yo hasta puedo tardarme hasta 2 meses o 5 meses en ver lo que salió. Yo el Juego del Calamar desde que salió en el 2011 creo, ¿no? 2011-2020. 2021, 20 por ahí fue en la pandemia. Bueno, recuerdo. yo lo vi creo hasta Navidad aproximadamente, creo, o sea, casi hasta terminando el año. Yo no la vi porque dije, no vale la pena, pero luego la vi y me enganché, o sea, fue, no sé, algo me llamó la atención. Sí está muy sangrienta, tiene mucha adrenalina como dices, tiene tristeza en algunas cosas. Bueno, no puedo decir la otra palabra que empieza con M y termina con E, pero porque luego YouTube me desmonetiza el contenido, pero sí, tiene mucho de eso en la serie y creo que por eso también me llamó un poco la atención. Así que, y también que Juego de Calamar, como tú sabes, muestra bueno, no sé cómo decirlo, bueno, muestra que la gente es más interesada en ganar cosas que simplemente en pensar en su vida. Porque ningún jugador del Juego del Calamar pensó en su vida, solo querían el dinero para poder ser ellos millonarios y no les importaba morir con tal de obtener ese beneficio. Sí, justo, y aparte siento que por eso me gustan mucho esas series, son muy reales, aunque suene feo, porque la gente ya cuando es de vida o muerte demuestra cómo son en realidad, como lo que le pasó a este jugador que era extranjero, no recuerdo de dónde era. Ali Abdu. Y creo que, ¿cómo se llamaba el tipo que lo traicionó? Se me fue. Sang-woo. Sang-woo. Ay, cómo odio ese personaje, o sea, ahí se ve que no importa qué tan buena persona seas, o sea, te traicionan, o sea, a la larga ya cuando eres de vida o muerte la gente te traiciona. Entonces sí siento que muestra temas bastante profundos. También el despecho amoroso, si ponemos a la chica esta que era como muy insoportable. La jugadora 107. Sí, esa. Ella. Y el gordito, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. El que la estuvo como jugando con ella para ganar el juego número 2 o 3, creo. Ese que es el malo, según de todos los demás jugadores del Juego del Calamar. Sí, justo. Siento que toca muchos temas en como un simple juego, ¿no? Entonces como que todo eso está bastante interesante. Y de hecho ahorita se me vino a la mente, ahorita no estoy viendo una serie, pero la última que vi se llama Bebé Reno, no sé si la has escuchado. Creo que
Sí, me la recomendó una amiga, pero no la vi porque dije, no sé si me va a gustar, no sé si es tétrica, es que a mí no me gusta nada de suspenso, miedo, ni nada de eso. No es miedo, simplemente que no es mi género favorito, aunque yo prefiero más la acción que el miedo, la verdad. Ah, no, no, pues está bien esa. Pues sí, es como muy de suspenso, lo definiría yo. Entonces, pues si a la gente le gusta ver como una chica acosa a un chico, este es un caso real acerca de eso, entonces pueden verla también. Literal, Yandere Simulator. Literal, allá no Itaro, la neta, sí. La Sí, neta. la verdad. Bueno, para antes de pasar a la siguiente pregunta, también te quería decir, por ejemplo, de la película de la película del, ¿cómo dijiste? Del Capitán América y el Soldado del Invierno. ¿Has tenido, por ejemplo, mejores momentos para ver la película? O sea, ¿prefieres verla a veces sola y la ves muchas veces? ¿O a veces prefieres verla con familia y amigos o algo así, incluyendo las series? Pues las series soy más de verlas yo sola porque sí hay veces que miro un capítulo, pasan días y luego veo otro, entonces yo soy muy como no soy constante en ver las series, entonces esas sí prefiero verlas yo sola, no soy muy de verlas de corrido. Ahora, mi película favorita, o sea, quien jale a verla conmigo, yo sí la veo 1000 veces, ya sea sola o con alguien, sí, Ajá. o sea, sí, la veo como sea. Ok, bueno, muy bien, qué interesante. Bueno, a ver, vamos a pasar con la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la serie que alguien te ha recomendado, pero tú has decidido no verla porque no te interesaba el tipo de género o el tipo de historia? Pues recuerdo que alguien me recomendó un anime hace mucho tiempo que se llamaba Doctor Stone, creo yo, algo así creo que se llamaba. Sí, me suena, me suena. Y o sea, alguien me lo recomendó, pero la verdad es que el nombre de por sí no me llamó mucho la atención. Y un amigo me dijo, no sé qué tan veraz sea esto, porque pues no la vi, pero me dijo, no, es que es como más de ciencia y como que te dieran clases de ciencia y matemática, y yo así como de, ¿eh? Entonces, ese fue un anime particular que nunca vi, y a partir de ese comentario fue como de, pues qué flojera, no lo voy a ver. Perdón si hay fans aquí, no es nada contra de la serie, pero pues no, nunca me llamó la atención, la verdad. De hecho, la mayoría de la gente, aunque no lo creas, en la actualidad, nuestra generación, y perdón que lo diga, pero la generación de cristal, no somos de ver ni animes, ni películas, ni nada que ver con la escuela. O sea, si es escuela con hacer amigos, deporte o noviazgos, pues la verdad eso sí, pero cuando tienen que ver con clases, matemáticas, ciencias, historia, es cuando ya nos aburrimos. Es como que, adiós, ya, se acabó. Justo, sí. Este, aparte de eso, por ejemplo, en ese anime, no sé, cuando te lo recomendó, ¿no te dijo, por ejemplo, los nombres de los personajes, quién interpretaban las voces en Japón o dónde lo podías encontrar en algún, no sé, alguna aplicación o algo así? Recuerdo, bueno, supongo que está en Crunchyroll, pero sí, solo recuerdo que se llama Doctor Stone, pero así de personajes y como más a fondo, como no me interesó mucho, pues no me informé más, la verdad. Ok, bueno, yo a ver si luego la busco, a ver si me interesa. Algo, pero bueno, algo. Ok, a ver. La siguiente pregunta, bueno, algo interesante, pero algo, bueno. La pregunta es, si la película que viste actualmente este año te interesa, ¿se la recomendarías a tus seguidores, a tu familia, amigos? ¿Alguna que hayas visto actualmente? Actualmente, em, ay, me dejas pensando bastante. No era mi intención, pero casi nadie ya ve películas en el cine, pero bueno. Mm, Pues, o sea, la última película que vi, pero supongo que ya medio mundo vio, fue la de Intensamente 2. O sea, sí la recomiendo, pero siento que no tiene mucho sentido recomendarla cuando ya medio mundo la vio. Entonces,
Aparte de esa... Ay, no recuerdo otra, no se me viene a la mente otra. Pues salieron muchas desde este año y el año pasado salieron un buen. No sé si viste que salió la de My Hero Academia, salió hace un buen en el año pasado. Ay, no la vi, o sea, sí escuché que salió, pero no la vi. Sí, yo de hecho actualmente acaba de salir, bueno, aquí donde estoy yo acaba de salir el 4 de julio la de mi villano favorito 4. No sé si ya la has visto tú o no. No la he visto, pero sí que salió también. O sea, y la última que vi no es una que recomendaría. Bueno, los que son fans de Kung Fu Panda supongo que ya vieron la 4 también. Y sí. Hay mucha controversia con esa película. O sea, me entretuvo, sí, pero definitivamente no la recomendaría. De hecho es lo que mucha gente dice, que no llega al mismo nivel de sentimientos y pues que esa enganche que te engancha como las 3 anteriores, no tiene el mismo nivel. Sí, y aparte como que el villano todo mal construido, o sea, lo peor que vi de eso fue que la camaleona, pues, lo que todo el mundo sabe, ¿no? De que se quejaba de que no le enseñaban Kung Fu porque era pequeña, y Mantis, que era parte de los 5 furiosos, pues era más pequeño, entonces es como de, ¿qué? O sea, no tiene sentido. O no, sí, o no se entiende la razón del por qué, si Mantis es más chiquito, no se entiende. Debieron haber dicho algo o explicarlo, pero no lo hicieron. Sí, justo. Y aparte de eso, o sea, ¿por qué Po debería dejar de ser el guerrero dragón si estaba como que joven? Que dijeras tú, ya pasó mucho tiempo, pero se miraba como que en su mejor momento, como para que el maestro Shifu llegue y no, pues ya no, es como de muchas incongruencias. Sí, de hecho cuando yo veo, no sé si tú veas videos en YouTube de errores de películas o curiosidades de películas, y yo siempre cuando veo eso como que me lleva a la curiosidad de decir qué había detrás de la historia, porque cuando, como tú dices, como no explicaron lo de la camaleona, yo digo, tal vez en un detrás de cámaras o en un curiosidades lo expliquen. No, tampoco nadie lo explica porque pues ni lo dan en explicaciones ni en redes sociales ni en ningún lado. De hecho, creo que, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, en la película Intensamente, pues sí habla muy bien de las emociones nuevas que han traído, ¿no? Que sería ansiedad, vergüenza, envidia y la otra, no me acuerdo cómo se llama, la que es bien aburrida. Esa, que es bien aburrida esa, pero bueno. Aunque es muy raro porque creo que todos estamos de acuerdo, incluso tú, Scar, de que esas emociones, aunque salieron en la segunda, ya la gente las experimenta desde muy pequeño. O sea, la neta sí. Hemos experimentado de pequeños la envidia, la vergüenza a veces, el aburrimiento, pues no sé si un niño tanto lo experimente, pero supongo que a veces. Y pues también la ansiedad, pues también lo dudo, pero creo que sí, alguna vez la hemos sufrido de pequeños por motivos, no sé, peleas, discusiones o cosas entre padre, madres, hermanos, así, todo. Es poco creíble que en la primera no hayan salido esas emociones que salen en la segunda. No sé si tú tengas algo que comentar. Sí, estoy de acuerdo. Siento que no metieron todas al inicio de golpe. Siento que uno, tal vez para sacar la segunda película, así como de nos la reservamos para la segunda. Y dos, porque tal vez de niño o cuando eres como más joven, entre comillas, no sabes qué estás experimentando, así como de esto es envidia, entonces como que no sé, siento que no está como que definido eso al 100% hasta que ya creces, entonces por eso siento que ya agregaron ciertas emociones. Y a mi punto de vista, o sea, todas están bien. Ok. A ver. Dios mío, a ver. Dios. Ok. A ver. Esta pregunta, esta a mí se me ocurrió de último momento, pero dime, de las series que has visto, pero hablando ahora del anime, ¿cuál anime de los que han salido actualmente o de los que has visto anteriormente recomendarías? Y además de eso, ¿tú crees que merecería tener una película? Oh, bueno, debo aclarar que tampoco es que vea mucho anime. De los pocos que he visto ha sido Death Note, que ese es mi anime favorito de toda la vida. Y ya tiene película. Obvio no la de Netflix, esa no existe. Pero
ese anime, o sea, incluso a las personas que no les llama la atención el anime o lo que sea, si ven Death Note, siento que les va a gustar mucho, los va a enganchar de principio a fin, entonces ese anime lo recomiendo bastante. Y sí, siento que, o sea, ya tiene películas japonesas, creo que eran, o algo así, pero, o sea, sí, definitivamente merece tener como una película mejor hecha que la basura que hizo Netflix, ¿no? Entonces, pues, sí. De hecho, tanto Netflix como los japoneses quieren hacer versiones live action de sus películas, pero no les sirve, la verdad. Como que no estamos acostumbrados a ver actores reales o versiones tipo 3D comparada con el original. Supongo que opinas lo mismo. Sí, y es que, bueno, ya pasar como un anime al live action es bastante difícil, siento yo, porque un anime es como de, no sé, como es dibujado puedes hacer todo lo que se te venga a la mente, ¿no? Pero ya llevarlo al live action, el anime sí es muy complicado por los efectos y acciones que a veces, no sé, apuñalan a alguien y sale mucha sangre, ¿no? Así se ven los animes o cosas así, los superpoderes como muy exagerados, y ya llevarlos al live action tal vez la gente lo vea como de, no, en el anime no es así, o es muy poco a comparación del anime. Sí, de hecho, ahorita que hablaste de Death Note, me hiciste acordarme que, digo, hay muchas parodias, videos, hasta en Los Simpsons hicieron una versión tipo anime de Death Note, no sé si la viste, hace mucho que salió. Ah, no, no la vi. Hay una de Los Simpsons, de Death Note, que es como todos los Simpsons, todo hecho anime, y está medio, digamos medio bueno, a diferencia del original anime, pero sí tienen la misma música, los mismos efectos y los personajes casi tal cual al original, pero no se compara con el original. De hecho, yo de ese anime solamente creo que vi los primeros 13 o 14 capítulos aproximadamente. No sé hasta qué nivel de capítulos llegué. El último que creo que vi fue cuando secuestraron a la chava esta, la del cabello amarillo, no sé cómo se llama. A Misa. Esa, sí, sí, esa. Ese creo que fue el que vi y no lo seguí viendo, no porque no me gustara, sino porque estaba viendo otros animes y otras cosas. Entre ellos estaba viendo uno que se llama, no sé si lo conozcas, bueno, no me acuerdo el nombre completo en japonés, pero se llama Nagatoro, no sé si lo hayas escuchado o te lo hayan dicho. Sí lo he escuchado, pero no lo he visto. Bueno, de ahí, por eso, como salió ese y lo empecé a ver, pues por eso no terminé de ver el Death Note, pero creo que sí lo voy a terminar de ver para ver cómo sigue la historia y todo eso. La verdad creo que es un buen anime y sí lo recomiendo. Bueno, claro, para personas de nuestra edad, para pequeños, pues sí está un poquillo difícil que lo entiendan y sobre todo los puedes traumar en algunos capítulos. Sí, justo, totalmente. Y no sé, pues he visto que muchos, como niños pequeños, ya ven cosas como Chainsaw Man, que es un buen anime, pero sí digo, es como de, no sé, lo veo como que un poco fuerte para ellos, o que no lo van a entender, pero así es. O bueno, también puede ser la generación de cristal que ahora ya no podemos ver nada sin que todo el mundo se escandalice, ¿no? Entonces, Sí, ahorita hay que tener cuidado, sobre todo para las generaciones, y esto lo digo para la gente que nos esté viendo. Si son papás y mamás, vigilen muy bien a sus hijos porque nunca se sabe lo que están viendo, sobre todo si es anime, aunque parezca caricatura como las de Disney y así, pueden tener una palabra ofensiva, una escena que aunque no se muestre tal cual que es para adultos, es de adultos, o hablen de algo que no tengan nada que ver con la película, así que esténse al pendiente de sus hijos, por favor. Se los decimos Oscar y yo que tengan vigilados a sus hijos 24/7 cuando todavía son pequeños. Ya después de los, creo que de los, ¿qué? 13, 14 años ya iba por su cuenta, ¿no? Supongo. sí, más también, bueno, también en YouTube que tengan cuidado porque por experiencia a veces veo que en mis videos hay como muchos niños, en especial niñas pequeñas, viendo eso y yo así como de, no deberías estar viendo esto, entonces es como de tener Sí. cuidado ahí. Y recuerdo cuando le pusieron restricción de edad a uno de tus videos, me acuerdo. Y yo, de Sí, hecho, vi los comentarios de varias niñas que sí, cuando veo sus cuentas y veo que está una que otra su foto, pues, de su cara y todo eso, yo digo, no puede ser. Yo digo, ¿qué está viendo esta niña? Y cuando vi que para verlo tenía que picarle tiene más de 18 y yo, YouTube, ya sabes quién soy, ya soy el chico eléctrico, estoy desde el 2018 y ahorita ya tengo pues 22 años, ¿qué crees? Tengo que picarle a ponerle que tengo 18 años o más.
Se me hizo raro, pero sí, se me hizo muy triste que te hayan puesto esa como advertencia, restricción o lo que sea en tu video, pero supongo que es porque YouTube sí hay ciertos videos que aunque son en animación y caricatura, en ciertos niveles le da pánico, miedo, o piensa que a la audiencia le puede causar una mala experiencia y por eso pues hace eso. Al igual que en las películas, porque como tú sabes, Scar, en las películas actualmente muchos países ya no las doblan, y puede ser por diversos motivos, por dinero, por tiempo, pero lo que más duele es que no puedan doblar animes que algunos son para mayores de 18 o son pues con contenido vulgar, diciéndolo de una forma respetuosa, y no los doblan pues por ese motivo también. Más que el anime que sea muy popular es por esas cosas, y por eso también no los doblan. Yo creo que soy testigo de eso desde que empezó a llegar el anime a ciertos países. No sé si tú cuando veías algún anime y decías, se ve muy chido, pero tiene escenas pues muy vulgares, y creo que también por eso no lo doblan, más que por no tener dinero para traerlo a otro país. Sí, justo, y aparte siento que en el anime hay mucho, pues sí, como dices, contenido más 18, así como ese anime de Diabolic Lovers, que creo yo que todavía no lo han doblado, pero es porque tiene como, eso es lo que tiene el anime, y por eso es tan difícil llevarlo a live action, porque hacen como que sonidos raros, a veces así como cuando este chico Ayato, que es el vampiro, digamos que uno de los principales, muerde a la chica, hacen como que sonidos bien raros, y yo digo, ¿cómo van a doblar eso? O pasar eso en live action, siento que como que todavía lo ven como raro, entonces por eso hay muchos animes que están así como sin live action y sin doblaje. Ok. Y bueno, para terminar este podcast te hago la última pregunta para despedirnos. Y la última pregunta, basando tanto en películas, series, animes, es, por ejemplo, de basándonos a las películas, si una de tus películas que has visto ha tenido, no sé, el género no te llegó a convencer, o la historia piensas que es muy, ¿cómo se dice? Aburrida. ¿Cuál, o sea, primero principalmente quisiera saber personalmente cuál es tu tipo de género favorito, sin contar aparte del miedo y ¿cómo dijiste? El gore, ay, no sé cómo dijiste. El gore, perdón, sí, el gore. Y el de miedo, ¿qué otro tipo de género te gusta y qué debería tener la historia para que te guste a ti y que recomiendas a la gente que tenga para que la vea? Pues aparte de esos, el género de acción me gusta mucho. El suspenso, sí, también me gusta. O lo que es supervivencia, o sea, el género de supervivencia también es muy bueno. Y digamos que para que me atrape a mí tiene que tener muy buena historia, y eso es algo difícil ahora porque es como siento que ya no hacen muy buenas historias, pero que te generen esos plot twists de que no te esperabas cierta cosa o te dejen así impactado. Eso es lo que más me atrapa, que no sepas qué va a pasar, y que cuando sabes lo que pasó, sí te sorprenda de verdad, te sorprendan con algo nuevo, que es difícil, pero sí hay buenas historias todavía. Y lo que le recomendaría, bueno, algo que le recomendaría a la gente que les guste, está complicado. Que tenga todo lo que dijiste. Supervivencia, estoy pensando en algo de supervivencia, porque sí, solo se me vienen a la mente cosas, bueno, por ejemplo, ¿no?